Puedes tomar asiento. Aleluya. Verdaderamente que esta iglesia es una iglesia del Señor. Y cuando venimos aquí, venimos expectante de lo que Dios va a hacer. Y yo quiero comenzar diciéndoles que tenemos que aprender a examinar bien los detalles dentro de lo que estamos atravesando hoy. No es sabio enfocar la mirada en la tormenta o en el viento. Cuando tú te enfocas en la tormenta que tienes de frente, tu visión se vuelve borrosa. Pierde la estabilidad, pierde la firmeza. De hecho, dice la palabra que Pedro, cuando se enfocó en el viento, comenzó a hundirse. Pero si Pedro, en lugar de mirar la tormenta, examina los detalles, se da cuenta, número uno, de que el que le dijo ven fue Jesús. Y el que le dijo ven conoce bien a Pedro. Él es un hombre de poca fe. Pero como quiera, conociéndote que tienes poca fe, te dije ven. Eso es suficiente para llegar hasta mí. Aleluya. Detalles de Dios en lo que estoy pasando. Que una nuera se aferre a su suegra. Tan solo con el hecho de que es suegra es suficiente. Pero esta suegra estaba amargada y no tenía nada que ofrecerle a Ruth. Noemí, date cuenta que si ella se queda contigo es porque Dios está contigo. Dios no te ha dejado, Noemí. Examina los detalles. Detalles de Dios en lo que estoy pasando. Dice que cuando José está en la casa de Potifar, Potifar observa que todo cuanto él ponía en las manos de José prosperaba. Él examina esto, aleluya, y él dice: no, Jehová está con este hombre, porque todo lo que yo le pongo en las manos prospera. Detalles, aleluya. En el proceso del pueblo de Israel, Dios hablando le dice: y te acordarás de todo el camino por donde te he traído estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná. Detalle. Ay, 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 ay. Comida que no conocías tú ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Y dice el Señor: y te fijaste en los detalles, Israel, que tu vestido nunca se envejeció sobre ti, ni el pie se te ha hinchado en estos 40 años. Detalles de Dios, mostrando que está contigo en medio de tu tormenta. Aleluya, aleluya, aleluya. Pero es que nos enfocamos más en la tormenta, en el viento, y no examinamos los detalles. Dice la palabra en el libro de Marcos, capítulo 6, del 45 al 51, en la versión de la TLA. Después Jesús ordenó a sus discípulos que subieran a la barca y cruzaran el lago en dirección al pueblo de Betsaida. Pero él se quedó en la orilla para despedir a toda la gente. Luego de despedirla, se fue a un cerro, a un monte, a orar. Cuando llegó la noche, la barca ya estaba en medio del lago, pero Jesús aún permanecía en tierra. Desde allí pudo ver que los discípulos remaban con mucha dificultad, pues navegaban contra el viento.
poco antes del amanecer, Jesús fue hacia ellos caminando sobre el agua. Cuando ya estaba cerca, hizo como que pasaría de largo. Al verlo caminar sobre el agua, los discípulos creyeron que era un fantasma y se pusieron a gritar. Eso pasa cuando la visión se vuelve borrosa. Entonces el Señor le dijo: tranquilos, no tengan miedo, soy yo. Entonces Jesús se subió a la barca y el viento se calmó. Los discípulos estaban muy asombrados. Detalles de Dios en medio de lo que yo estoy atravesando. Aleluya. Y el tema es: cuando el viento es contrario. ¿Qué debo de hacer cuando el viento está en contra de mí? Examina los detalles. Examina los detalles. No permita que tu visión se vuelva borrosa. Cuando leemos esta historia, lo que sobresale aquí es, por supuesto, el viento contrario y que Jesús caminó sobre las aguas. Pero lo primero que yo quiero que notemos dentro de los detalles es que hay una orden del Señor para sus discípulos. Esta orden tiene instrucciones y también tiene una garantía. La garantía es: van a llegar al otro lado. Cuando usted comienza a examinar los detalles, la cosa coge como un brillo nuevo, ¿verdad? Primero hay una orden, hay una garantía. La orden es: crucen el lago. La instrucción es que crucen, pero en dirección a Betsaida. Es decir, ellos no van para Betsaida, sino que ellos van a tomar la ruta que es camino a Betsaida para llegar a Genezaret. El Señor le dice: quiero que vayan al otro lado, el otro lado, Genezaret, pero se van en esta ruta. Hay una orden, hay una garantía, hay instrucción. Y ellos, dice la palabra, tenían la opción de tomar otra ruta, tomar otra dirección para llegar hacia donde el Señor les dijo que llegaran. Sin embargo, había instrucciones que el Señor les dio que ellos tenían que seguir. Como hablamos en la escuela dominical, el Señor le dijo a Abraham: ve al monte Moriah. Había muchos montes, pero a él le place que sea en Moriah. Y como es en Moriah, que le tomó días de camino, allí fue que el Dios lo mandó. Entonces vemos que hay una orden, hay instrucciones, hay garantías, aleluya. Y dice la palabra que los discípulos entraron en la barca en obediencia al mandato de Jesús y oiga cómo, en dirección a Betsaida. Ellos no salieron por su propia cuenta, eso es un detalle. Ellos andan bajo la cobertura de una palabra. Cuando tú estás pasando por una situación difícil, el primer detalle que tenemos que examinar es: ¿quién me envió? En lo que yo estoy haciendo, estoy en obediencia y estoy bajo las instrucciones que Dios me dio. Detalle, aleluya. Se suben a la barca, salen de acuerdo a las instrucciones del Señor. Por lo tanto, puedo ir confiado. El que anda en obediencia camina confiado. Por eso es que mientras que Abraham caminaba hacia Moriah, él iba confiado en todo. Número uno decía: Dios me lo va a devolver. Número dos decía: Dios proveerá. Confianza. ¿Por qué? Porque no voy yo, me envió el Señor. Aleluya. Ahora bien, santo, vivir en obediencia no significa que no vamos a pasar por dificultades. Y ahí es donde viene la confusión. Cuando yo estoy haciendo todo bien para Dios, cuando estoy de acuerdo a las instrucciones, viene un choque. ¿Por qué me está pasando esto entonces? ¿Por qué la enfermedad?
¿Por qué los problemas? ¿Por qué me quitaron los cupones de alimentos si el Señor sabe que yo los necesito? ¿Por qué se fue mi esposo de la casa? ¿Por qué me abandonó? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Una tormenta en la cabeza. Porque yo estoy en obediencia. Pero la Biblia enseña, aleluya. Yo quiero que lo veamos en la Biblia. En el libro de Mateo, capítulo 13, verso 20 y 21, en la versión de la TLA dice: las semillas que cayeron entre piedras representan a los que oyen el mensaje del reino de Dios y lo aceptan rápidamente con gran alegría. Pero como no entienden bien el mensaje, su alegría dura muy poco. ¿Cuándo? Cuando tienen problemas o los maltratan. ¿Por qué? Por ser obedientes a Dios. Enseguida se olvidan del mensaje. La obediencia trae un paquete, pero solamente tú estás esperando bendiciones, pero el paquete completo trae maltratos y trae problemas. Aleluya. Oiga, ¿dónde que radica el problema? Que no entendemos bien el mensaje. Aleluya. El mensaje que tú y yo obedecemos tiene un enemigo contrario. Cuando tú decides ser obediente a Dios, el diablo es tu enemigo. Te va a maltratar, te va a dar problemas, aleluya. Porque es que tú te convertiste en un enemigo de las tinieblas. Y las tinieblas no se van a quedar tranquilos. Te van a atacar, aleluya. Tendrás guerras espirituales, tendrás conflictos, tendrás soledad. Te van a traer menosprecio, tendrás calumnias, te traicionarán, vivirás en persecución, pensarán mal de ti, se burlarán de ti, serás odiado. Todos opinarán sobre tu vida personal y muchos no creerán que Dios te llamó. Aleluya. Pero ¿cómo es que la gente no cree en mi llamado? ¿Cómo es que la gente no cree en mi ministerio? Tengo un llamado, tengo un ministerio y estás ahí como olvidado. Nadie se acuerda de ti. Proceso que Dios permite para probar nuestra obediencia. Escuche bien. Cuando tú estás pasando por todo esto, en lugar de tú sentirte mal, deberías de alegrarte, porque es eso lo que señala que vas en la dirección correcta. El Señor dijo: en dirección a Betsaida, aleluya. Si estoy en dirección correcta, viene todo esto. Por eso dice la palabra, cuando los discípulos salen en obediencia, en el trayecto del camino se encuentran con un viento contrario. Pero examinando los detalles, yo quiero que usted enfoque su mente en eso, porque eso es lo que Dios quiere para nosotros en este día. No te enfoque en el viento, en el maltrato, en los problemas, en las situaciones difíciles. Enfócate en los detalles. Andas en obediencia, conforme a las instrucciones de Dios. Estás en la dirección correcta, pero te aparece un viento contrario. Vamos a ver ahora, dice el Señor, qué tan firme, aleluya, eres tú manteniendo la misma dirección bajo el azote del viento. Es fácil salir, pero podrás mantenerte. Podrás seguir en la misma ruta cuando el viento te está soplando, aleluya. Santo, 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 santo. La palabra griega para viento es pneuma y se traduce como espíritu. Oiga, espíritu. Dice la palabra en el libro de Job, capítulo 1, verso 12. Dijo Jehová a Satanás: he aquí, todo lo que tiene está en tu mano, solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás de delante de Jehová,
Y en el versículo 18 y 19, versión TLA, dice: todavía estaba hablando ese hombre cuando un cuarto mensajero llegó y le dijo a Job: todos sus hijos estaban celebrando una fiesta en casa de su hijo mayor. De repente, el mundo espiritual se mueve de repente. De repente, aleluya, pasan cosas que tú no esperabas. De repente viene algo, aleluya, a tu vida que tú no esperabas. Mundo espiritual moviéndose de repente. Vino un fuerte viento del desierto y derribó la casa. Todos sus hijos murieron aplastados. Solo yo pude escapar para darle la noticia. Sale Satanás de delante de la presencia del Señor, pero se presenta delante de los hijos de Job como un viento del desierto. Viento contrario. Viento contrario. Los hijos de Dios tenemos un viento contrario, aleluya. Pero ¿qué vamos a hacer cuando el viento esté atacando nuestra vida? Cuando el viento esté atacando mi familia, cuando el viento esté atacando mis finanzas, cuando el viento esté atacando mi salud, cuando el viento esté atacando todo lo que Dios me ha dado, ¿qué voy a hacer? Examina los detalles. Examina los detalles. El viento puede ser fuerte, pero Dios está contigo. Dios está contigo. Dios está contigo. Que no se te olvide. Que no se te olvide, aleluya. Que no se te olvide. Santo. El apóstol Pablo hablando dice en Efesios 2:2: seguían el mal ejemplo de la gente de este mundo y obedecían al poderoso espíritu en los aires, que gobierna sobre los malos espíritus y domina a las personas que desobedecen a Dios. El viento contrario representa las fuerzas satánicas que me empujan hacia atrás. Usted no se ha encontrado en una lucha donde por más que usted quiere avanzar, por más que usted quiere agradar a Dios, por más que usted quiere obedecer la palabra, hay algo que te empuja hacia atrás. Malos deseos, malos pensamientos, sentimientos, tus emociones te están empujando hacia atrás y es una lucha para poder seguir en el camino, para poder mantener la misma dirección. Viento contrario, aleluya. Por otra parte, estoy en ese punto donde por más que trato, siento que no avanzo nada. No crezco, no me supero, no logro, aleluya. ¿Y cuántos años llevo? Y el ministerio no se cumple. El propósito no se cumple, no veo nada. Solo veo que vengo y vengo y vengo y vengo y vengo y no pasa nada. Dice la palabra que los discípulos, por más que remaron, solo pudieron avanzar hasta la mitad. No fue culpa de ellos. Quiero que noten el detalle. No era culpa de ellos que solamente alcanzaron a llegar a la mitad, porque ellos pusieron todo su empeño en seguir remando en la dirección que el Señor les ordenó. Ellos se esforzaron por no soltar la ruta, porque podían desviarse para salir del viento, pero ellos siguieron remando en esa dirección porque Jehová les ordenó. Entonces, ¿cuál es el detalle aquí? Aleluya. Santo Dios. Dicen los comentaristas que pudieron haber durado unas 9 horas remando y no avanzaron a más de la mitad. Pero una de las cosas, aleluya, que más trae desánimo al pueblo de Dios es ver que hago cosas para Dios y no logro ver fruto en lo que hago. Me desanimo. Yo voy a la iglesia, yo trato de no faltar, yo trato de hacer la voluntad de Dios, yo trato de orar, yo trato de leer la Biblia, pero veo que no hay fruto, no hay crecimiento y comienzo a desanimarme. Eso es viento contrario. El diablo sabe cómo desanimarnos, porque cualquiera se desanima cuando usted lleva más de 9 horas remando. Usted sabe la dificultad que sería esa. Casi
todo un día. Dice que a la cuarta vigilia fue que el Señor apareció. ¿Cuántas horas, aleluya, luchando y sin ver avance? Desánimo, desánimo. ¿Me dejo hundir? Es más fácil dejarme hundir. Es más fácil desviarme porque que no pude continuar en esa ruta. Pero dice, aleluya, el Señor no mide la obediencia por nuestro avance aparente, sino por el esfuerzo constante que hacemos para cumplir con su voluntad. Que no te asombre ver que alguien está logrando hacer de todo en el camino del Señor y que tú estás haciendo solo una cosa. Lo importante no es cuánto tú hagas, es cómo tú lo hagas. ¿Cómo lo estoy haciendo? ¿Cuál es el empeño? ¿Cuál es la pasión? ¿Cuál es el esfuerzo? Pongo todo mi empeño en ese algo que Dios me dio. A ellos el Señor solo le dijo, vayan al otro lado. Pero hay personas que están haciendo tantas cosas y esa persona me está desenfocando a mí de lo poquito que Dios me dio. Por eso es que hubo uno que enterró el talento. No te desenfoques, no te desanimes porque alguien está logrando aparentemente más que tú. Hay personas que tienen 5, hay otros que tienen 10, pero a ti te dio 1. Trabaja el 1, aleluya. Trabaja el 1, trabaja el 1. Detalles de Dios. Los discípulos nunca dejaron de remar. No dejes tú de obedecer. Si Satanás toma el control de la barca, los desvía. Los desvía por otra ruta. Pero cuando Satanás toma el control de nuestros pensamientos, nos desvía a nosotros. Cuando el enemigo tiene el control de tu pensamiento, te tiene a ti. Usted no ve que dice la palabra que el hijo pródigo volvió en sí. En otras palabras, el que salió de la casa estaba fuera de sí. No tenía control de sus pensamientos. Alguien tenía el control de su mente. El diablo tenía el control de su mente y lo sacó. Cuando el enemigo tiene tu mente, te tiene a ti, aleluya. No dejes de obedecer. ¿Por qué no pudo tomar el control de la barca? Porque no dejaron de remar. Santo, aleluya. Dice Proverbios 4:23, versión PDT, ante todo, cuida tus pensamientos, porque ellos controlan tu vida. Tus pensamientos controlan tu vida. Cuida tus pensamientos. Un pensamiento es como el timón que dirige un barco. Dice Santiago 3:4, con un pequeño timón los pilotos obligan a grandes barcos a ir a donde ellos quieren, aún en medio de fuertes vientos. Con un pequeño timón. Ellos, los que son expertos en navegación, dominan el barco para llevarlos hacia donde ellos quieren y no hacia donde el viento quiere. Tú tienes el poder. Tú tienes el poder. El timón está en ti. Ahora tú decides si se lo entregas al enemigo para que él te lleve hacia donde él quiere y no hacia donde Dios te dijo. ¿Hacia dónde te envió Dios a ti? Dios dijo, van a ir a toda justicia y verdad. Pero el diablo te quiere llevar al engaño, a la mentira, a la falsedad. ¿Hacia dónde vas a dejar que te lleve a ti? Aleluya. El timón lo tienes tú. No se lo cedas. No se lo cedas. Gloria a Dios. Dice un proverbista, mira hacia adelante y fija los ojos en lo que está frente a ti. Traza un sendero recto para tus pies. Permanece en el camino seguro. No te desvíes. Evita que tus pies sigan el mal. No te desvíes. Parece que te vas a hundir. Parece que nunca vas a avanzar. No te desvíes. Aleluya. No dejes de congregarte. No dejes de obedecer. Aunque no veas avance. Aunque no veas frutos. Sigue obedeciendo. Sigue haciendo la voluntad de Dios. No te desvíes. No te desvíes. No te desvíes. Dice Hebreos 10:38. Mas el justo
retroceder, no agradará a mi alma. Y si se devuelve, no agradará a mi alma. El Padre prefiere uno que no está avanzando mucho aparentemente y no uno que retrocede. Prefiere uno que siga luchando y no uno que se desvía. Prefiere uno, aleluya, que con lo poco que tiene lucha y no uno que está desanimado y cabizbajo. El Padre dice: si retrocedes, no agradarás mi alma, aleluya. En breve se aparecerá Dios. En breve vendrá el Señor, aleluya, en medio de tu tormenta. En breve sigue remando, sigue remando, sigue remando, que el Señor se aparecerá. Gracias, Padre Santo. Aunque el Señor no estaba físicamente con ellos, estaba pendiente de ellos. Escucha lo que dicen los versículos donde leímos en Marcos 6. Los versículos 47 y 48 dice: cuando llegó la noche, la barca ya estaba en medio del lago, pero Jesús permanecía en tierra, y desde allí, desde donde él estaba, pudo ver que los discípulos seguían remando. Santo, qué alegría para Jesús. No se desviaron, no dejaron de remar, no se devolvieron, aleluya. Era fácil decir: Señor, nos devolvimos porque el viento no nos dejó avanzar, pero él decía que miraba y decía: wow, siguen remando. Hermanos, eso nos pasa a todos. Todos sentimos ese impulso de devolvernos, de desviarnos, porque la lucha es grande, pero el gozo del Señor es que seguimos luchando, aleluya, contra lo que se ha levantado para sacarlo de su camino. El gozo del Señor, aleluya. Dice el Señor: míralos, siguen remando, aunque tienen dificultad, aleluya. Y conociendo al Señor, yo decía, me imagino que cuando él subió al monte a orar, él no oraba: Padre, líbranos del viento, no. Él oraba: Señor, que cuando el viento les salga al encuentro, que no dejen de remar, que no se desvíen, que no se devuelvan. Yo quiero que tú cierres tus ojos. Aleluya, aleluya. Dios crea rutas para probar nuestra firmeza en el trayecto del camino. Dice la palabra: a José Dios le muestra en sueños su destino: serás gobernador. Pero lo que José no sabía era que la ruta, la dirección por la que tenía que caminar, se llamaba Egipto, casa de Potifar, cárcel, separación de tu familia. Pero había un destino señalado. Si José se enfoca en los detalles, llega al destino. Pero si se enfoca en la esclavitud, se desanima, se queda allí, no alcanza a ver el propósito de Dios en su vida. Sin embargo, en medio de todo el trayecto, José pudo ver que Dios estaba con él, porque todo lo que él tocaba lo hacía prosperar. Y dice la palabra, aleluya, en el Salmo 105, 19: hasta que llegó el momento de cumplir los sueños de José, el Señor puso a prueba su carácter. ¿Qué tan firme eres ahora, José? ¿Qué tanto vas a resistir el tiempo apartado solo de tu familia? Cuando llegan esos momentos de soledad,
donde nadie me entiende, donde nadie entiende la lucha que tengo interna, los pensamientos por los que estoy atravesando, cuando nadie entiende, aleluya, que estoy a punto de soltar todo y salir corriendo. José pasó por eso. José no entendía por qué estaba en la casa de Potifar como esclavo, por qué sus hermanos no vendieron dirección, trayecto, camino que Jehová preparó para probar su carácter. Te están probando. Te están probando. Qué tan firme eres ahora. Empezaste bien. Empezaste contento, lleno de gozo. Ahora que tienes el viento en contra de ti, vas a seguir firme. Vas a seguir con gozo. Vas a seguir adorando a Dios. Vas a seguir obedeciendo el mandato de Dios. Mira, no te desvíes, dice Jehová, que tengo un propósito contigo, muchacho. Vas a llegar, aleluya. Vas a ver mi mano en ti. Ay, 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 ay. Ay, santo. Hoy el Señor ha venido aquí a levantarnos las manos como se la levantaron a Moisés en el desierto. Sigue adelante. Sigue adelante. Enfócate en lo que te dije. Enfócate en el destino que tengo para ti, aleluya. Alguien aquí necesita la oración. Habrá personas aquí que no conocen al Señor y que hoy le entregan su vida al Señor. Este es el momento. Cuando tú estás frente a Dios y lo digas, llama a ese hombre, llama a ese hombre.